Hola amigos, vamos a seguir explorando el fantástico mundo de la electricidad y vamos a ver lo que son conductores y lo que son aislantes. Todos los materiales en relación con la electricidad, con si permiten su paso o no, pues los podemos clasificar en dos grandes grupos, conductores y aislantes. Los conductores nos van a dejar pasar la electricidad con facilidad y los aislantes van a oponer una resistencia, una oposición muy grande a que los atraviese la electricidad, ¿vale? Los conductores, pues como decíamos, son cuerpos que dejan pasar la corriente eléctrica con facilidad. Y los aislantes van a poner mucha resistencia, no van a dejar que pase la electricidad, nos van a aislar, nos van a crear como una barrera con relación a la electricidad. Mirad la imagen, un conductor popularísimo, el cable de cobre. El cobre es un buen material conductor y los cables normalmente están hechos de cobre. Luego tenemos ahí un ejemplo clarísimo de material conductor. Y de material aislante, pues mirar unos guantes de goma. Si yo tengo que echar mano a algún dispositivo que esté conectado a tensión, no puedo yo desconectarlo, pues me tendré que aislar convenientemente. Por ejemplo, puedo hacerlo con esos guantes de goma. Pues vamos a ir viendo más ejemplos de conductores aislantes. Los conductores dejan pasar la corriente eléctrica con facilidad. Imaginaros en este dibujillo una calle que está despejada, una tubería que puede circular por aquí un señorín, una especie de túnel, podría ser un elemento conductor, pues nada, se puede pasar sin ningún problema. El semiconductor, bueno, el semiconductor es como un término medio, me deja pasar y no me deja pasar, según y cómo. Ya veremos más adelante. Los semiconductores en realidad me dejan pasar la corriente eléctrica en un sentido y en otro no. Es como una calle de sentido único. En una dirección se puede circular sin problema, pero en la otra no nos van a dejar. Y el semiconductor es una cosa como nos lo han representado ahí, como que sí, pasar puedo, pero ya me cuesta más, me tengo que agachar, es un según y cómo. Y los aislantes, es dificilísimo pasar. Es como si este señorín fuese un electrón y dice, ¿quién se cuela por aquí? Pues esto es difícil, tengo que... nada, aquí no hay quien pase, no quepo por aquí, ¿vale? Ese sería un ejemplo representado con estos dibujillos de lo que pasa con los conductores, con los aislantes, y ya veremos más adelante con más detalle lo que son los semiconductores que me dejan pasar la corriente eléctrica según y cómo. En una dirección sí, en otra no. Bueno, los conductores son los metales. Los mejores conductores que hay son los metales, que coincide que también son muy buenos conductores del calor, ¿vale? Luego, si pensamos en metales, estamos pensando en conductores. Tenemos ahí varios ejemplos. Bueno, esto es una barra, puede ser por el color brillante de aluminio o de plata. Vemos un tubo de cobre, estos son metales, ejemplos de metales, y conducen bien la corriente eléctrica. Y dirá alguno, bueno, ¿y eso por qué? Porque los metales tienen una forma especial de asociarse a los átomos, que es mediante un enlace de átomos que se llama enlace metálico, que es que los electrones que hay orbitando alrededor del núcleo, digamos, serían, para expresarlo, para decirlo así, aunque parezca un poco rústico, serían como propiedad colectiva. Los electrones dejarían de ser de un átomo de otro y forman lo que se llama la nube electrónica. Están ahí como en tierra de nadie. No son ni tuyos ni míos, estamos ahí como flotando, ¿no? En un territorio ahí como común de toda esa masa metálica, y son como más fáciles de mover, como más fáciles de sacar de esa rotación alrededor del núcleo de esas órbitas y hacer que se pongan en marcha, que se pongan en movimiento. Esa es una característica de los metales, que tienen ese tipo de unión entre los átomos, ese enlace metálico y ese hacer que los átomos estén ahí como más un poco sueltos, por decirlo de alguna manera, que sea más fácil de sacar de las órbitas, y por eso los metales son buenos conductores, que os recuerdo, también son buenos conductores del calor. Los aislantes, bueno, pero antes de meternos con los aislantes, un detalle. Bueno, ¿y quién es el mejor de todos?
¿Quién es el mejor conductor de todos los conductores posibles? Oiga, el oro. Pero lógicamente no vamos a hacer cables de oro porque sería una ruina. Bueno, pues lo hacemos de otro que sea menos bueno, pero a ver, la plata. Oiga, es que si hacemos los cables de plata también es una ruina. Pues la solución de compromiso, como diciendo no es demasiado caro, pero es muy buen conductor, por ejemplo, sería el cobre. El cobre es un elemento metálico muy utilizado en hacer conductores, en hacer cables. Otro muy utilizado también es el aluminio, que es más caro que el cobre, pero en alguna aplicación nos puede convenir. Si yo quiero poner cables que van a pesar mucho, pues mejor hacerlos ligeros, mejor hacerlos de aluminio, que es un material ligero. Oiga, ¿y dónde voy a utilizar yo cables que pesan mucho, hombre? Si en mi casa yo los meto por un tubo, ¿qué más da que pesen mucho o poco? ¿No? Las instalaciones domésticas no, pero por ejemplo en instalaciones de alta tensión, en los cables de transporte de energía eléctrica, pues sí se utilizan a veces cables de aluminio, porque hay longitudes muy largas de poste a poste. Ese cable que va de poste a poste, al tener una longitud muy grande, tendría también un peso elevado. Yo voy a procurar que sea ligero. Pero en las aplicaciones domésticas, en los cables de la instalación de casa, por ejemplo, pues los cables van a ser de cobre, porque encuentro una muy buena relación calidad-precio. Son muy buenos conductores, pero a la vez el precio no está disparado. Se ha disparado el año pasado porque había mucha demanda. Me parece que era en China y había el mal hábito de que había gente que robaba cables, etcétera, etcétera, porque había aumentado mucho su valor. Pero lo normal es que en un mercado más o menos estable pues tengan un precio razonable y hay una buena relación calidad-precio. Una buena relación entre lo que me cuestan los cables y la utilidad que me dan porque son buenos conductores. Bueno, vamos a ver ahora los aislantes, que también son aislantes del calor. Coincide. Y ejemplos tenemos variados: el papel, el cartón, la madera, los plásticos, la cerámica, el cristal, etcétera. ¿Vale? Y dirá alguno, oye, ¿y eso por qué? ¿Y por qué esos materiales no conducen la electricidad? Porque recordar que la corriente eléctrica son electrones que se mueven y se ponen en movimiento. Son materiales en que sacar los electrones de su órbita, hacer que dejen de dar vueltas alrededor del núcleo y ponerlos en circulación, pues cuesta mucho, por las características de sus enlaces, etcétera, etcétera. Por unas cuestiones, digamos, físicas que ahora no vamos a analizar con detalle. Pero lo que ocurre es eso, que es muy difícil que el electrón que está ahí dando vueltas en ese material, pues conseguir que se mueva y se desplace y se ponga en movimiento. Entonces, ese tipo de materiales son buenos aislantes. Y suelen ser, pues ya os digo, papel, cartón, madera, los plásticos. Los plásticos son muy buenos aislantes en todas sus variedades. La cerámica, el cristal, podemos ver aquí ejemplillos. Por ejemplo, estos aisladores de aquí, pues son de cerámica. También hay aisladores de este tipo que son de cristal, que quizá podéis haberlos visto en alguna ocasión. Oiga, ¿qué magnitudes fundamentales hay que tener en cuenta en la electricidad? Pues mirar, resistencia. Ahora vamos a ir analizando uno por uno. Intensidad. Tensión. La tensión a veces se llama también diferencia de potencial, voltaje, se la puede conocer por varios nombres. Pues vamos a ir analizando cada una de ellas. La resistencia. ¿Qué es eso de la resistencia? Oiga, la palabra es muy significativa. Es la oposición que presenta un cuerpo a que le atraviese la corriente eléctrica. Los cuerpos oponen resistencia, ahí está la palabra. No pases, cuidado, electrones ahí, quietos, ahí, no pases, quietos, no pasar ahí. Oponen una resistencia, oponen una oposición. Pues la medida de esa oposición es ese concepto de resistencia. Los conductores van a ofrecer poca resistencia, van a ofrecer poca oposición, van a dejar que la corriente eléctrica circule por ellos con facilidad, y los aislantes van a ofrecer muchísima. Van a decir, oh, electricidad, no pases, quietos ahí los electrones, ni hablar. ¿Vale? Pues la resistencia eléctrica de un cuerpo es la oposición que presenta un cuerpo a ser atravesado por una corriente eléctrica. El término es muy significativo, me expresa muy bien. La resistencia es la resistencia que ofrece el cuerpo, lo que se opone el cuerpo. No pases.
Entonces, si es conductor, la resistencia va a ser mínima, es decir, pasa, electrones, venga, circular, sin ningún problema. Y si me encuentro con un aislante, pues esa resistencia va a ser grandísima, no pases cuidado, los valores van a ser muy elevados, ¿vale? Y eso de la resistencia, ¿por qué es? Porque esos electrones al circular como que chocan con otra cosa, con unos átomos que hay ahí y hacen que les cueste pasar. Entonces, en los conductores ese choque es mínimo, los electrones van de forma muy fluida y los aislantes, aquello, pues le cuesta muchísimo. Oiga, yo esto lo tengo que cuantificar, no es decir mucha o poca, sino cuantificar de forma más precisa. Y tengo unas unidades para medirlo, que es el ohmio, ¿vale? Ohmio, ¿veis? Tal como suena, pero con una H detrás de la primera O, ohmio. Y se representa por una letra, que es la letra griega omega. Esta letruca de aquí, que es la letra griega omega, representa a los ohmios. Es el símbolo de los ohmios, el símbolo que me indica que esa cantidad, que ese número es una cantidad determinada de ohmios, ¿vale? Dirán, oiga, vaya nombrecitos. ¿Y eso por qué llaman ohmio? Pues en honor a Ohm, un señorín que vivió en los últimos años del siglo XIX, o en el siglo XX, no sé si llegó a morir ya en el siglo XX. No tengo ahora en mente las fechas exactas de su biografía, pero desarrolló parte de su actividad pues en el siglo XIX, que ya empezaba a conocerse lo que era la electricidad y a intentar aplicarse. Hizo varios estudios de la electricidad y en honor a él pues pusieron el nombre a la unidad de resistencia eléctrica, el ohmio, y se representa por esta letra griega que es omega. Oiga, esta unidad tiene múltiplos es algo que es más grande que ello, ¿vale? Y el kiloohmio son 1000 ohmios. Un múltiplo muy utilizado es el kiloohmio y un kiloohmio son 1000 ohmios, ¿vale? Un kilómetro son 1000 metros, etcétera, etcétera. Un kilogramo son 1000 gramos. Esa partícula kilo indica 1000 lo que sea. Kilómetro 1000 metros, kilogramo 1000 gramos, ¿vale? Pues lo represento así con una K mayúscula de kilo y el símbolo del ohmio. Y un kiloohmio son 1000 ohmios. El megaohmio es 1.000.000 de ohmios. Y lo represento con una M mayúscula y el símbolo del ohmio, y equivale a 1.000.000 de ohmios. A veces, muchas veces, se utilizan en las magnitudes submúltiplos, cosas que son más pequeñas que la unidad. Pero en el caso de la resistencia eléctrica, pues no se suelen emplear submúltiplos, cosas que sean más pequeñas que el ohmio. Pero cosas que sean más grandes, sí. Si tengo que expresar una cantidad muy grande de ohmios, pues en vez de referirme a ella en ohmios, pues me puedo referir en kiloohmios. Kiloohmio, 1000 ohmios, recordad, un megaohmio, 1.000.000 de ohmios, ¿vale? Si me dan algo en kiloohmios y quiero pasarlo a ohmios, pues yo lo multiplico por 1000 y tengo su valor en ohmios. Si me dan una cantidad en megaohmios y quiero pasarla a ohmios, lo multiplico por 1.000.000 y tengo esa cantidad expresada en ohmios. Si es al revés, si me dan una cantidad de ohmios y quiero pasarlo a kiloohmios, debo dividirlo entre 1000. Y si me dan una cantidad de ohmios y quiero pasarlo a megaohmios, debo dividirlo entre 1.000.000. Esa sería la forma de convertir la unidad en el múltiplo o el múltiplo en la unidad, ¿vale? Realizando pues multiplicaciones o divisiones. Y la magnitud siguiente pues ya la vamos a estudiar con detalle en el próximo vídeo, que va a ser la intensidad. Ya os lo anticipo. Luego hasta el próximo vídeo, que veremos cuál es el concepto de intensidad de corriente eléctrica.